Es difícil de imaginar hoy, pero hubo un momento en la historia de Estados Unidos en el que el capitalismo no solo parecía injusto, sino inestable, inflamable, casi suicida. El país se enriquecía más rápido que cualquier otra nación del mundo, pero esa riqueza se concentraba en manos de una pequeña élite. Para todos los demás, la vida era una rutina de trabajo peligroso, violentos ciclos de auge y caída, y un sistema político que parecía estar dominado en cuerpo y alma por quienes controlaban el dinero. No era solo desigualdad, era desequilibrio, el tipo de desequilibrio que doblega a una sociedad hasta que está a punto de estallar. Y en aquel entonces, la idea de que el gobierno pudiera hacer algo al respecto parecía imposible. Los oligarcas eran demasiado poderosos, la maquinaria política estaba demasiado comprometida, el sistema demasiado arraigado. Sin embargo, este fue también el momento en que Estados Unidos intentaría algo radical: arreglar el capitalismo antes de que éste destruyera el país. Bienvenidos a The Financial Historian, donde el dinero, el poder y la historia colisionan, y nada es tan simple como parece. Para comprender lo cerca que estuvo el país del colapso, hay que remontarse a finales del siglo XIX, una era de crecimiento explosivo y casi sin reglas. Los ferrocarriles unieron el continente, el acero se inundó en rascacielos y fábricas, el petróleo iluminó el mundo y las grandes finanzas impulsaron cada expansión. Fue el nacimiento de una economía moderna, pero vino con un gemelo más oscuro: el auge de los imperios privados que eclipsaron al nacional. John D. Rockefeller no solo dominó el mercado petrolero, él dictó sus términos. J.P. Morgan no solo dirigió un banco, podía mover toda la economía con una llamada telefónica. Andrew Carnegie, Jay Gould y otros construyeron sistemas donde la competencia no era algo que se ganaba, sino algo que se eliminaba. La riqueza no solo estaba concentrada, se convertía en un arma. Mientras tanto, la clase trabajadora soportaba una realidad que hoy parece casi distópica. Los turnos de 12 a 14 horas eran la norma. Los mineros del carbón respiraban la muerte lentamente. Los trabajadores del acero morían rápidamente. Niños de tan solo 8 años eran enviados a fábricas y minas, no porque sus padres fueran crueles, sino porque la supervivencia lo exigía. No había normas de seguridad, ni protección social, ni seguro de desempleo, ni salario mínimo. Si morías en el trabajo, la empresa simplemente te reemplazaba. Si protestabas, llamaban a detectives privados, milicias o tropas federales. La economía crecía, pero crecía de maneras que castigaban a quienes la impulsaban. El sistema político ofrecía poco alivio. Los senadores estaban prácticamente a la venta, sobornados con dinero corporativo o instalados a través de máquinas que respondían a magnates industriales. Los periódicos eran comprados por fideicomisos para moldear la opinión pública. Incluso los tribunales a menudo se ponían del lado de las corporaciones que se suponía que debían frenar. La democracia no estaba muerta, pero estaba tan comprometida que para muchos estadounidenses el gobierno parecía menos una institución pública y más una subsidiaria de los ferrocarriles, las compañías siderúrgicas y los bancos. Y entonces llegaron las crisis. El pánico de 1873 desencadenó una depresión tan profunda que duró 6 años. Los bancos quebraron, los ferrocarriles fracasaron y el desempleo se disparó. El país volvió a convulsionarse en 1893, con cientos de bancos y miles de empresas que se evaporaron casi de la noche a la mañana. En la gran huelga de 1877, trabajadores y milicias se enfrentaron violentamente en varias ciudades. Estos no fueron simples eventos financieros. Fueron fallos sistémicos, momentos en los que los estadounidenses comenzaron a darse cuenta de que la economía no era simplemente injusta, sino inestable, frágil y cada vez más controlada por intereses privados lo suficientemente poderosos como para dirigir, o incluso derrumbar, todo el sistema. Pero aquí está la parte de la historia que la gente olvida. El país no se rindió. No aceptó que la desigualdad fuera una ley de la naturaleza, ni que los monopolios fueran inevitables, ni que los trabajadores fueran desechables. En cambio, una coalición improbable
periodistas, reformistas, abogados, sindicatos e incluso algunos presidentes, decidió contraatacar. La Edad Dorada no se derrumbó por su propio peso. Estados Unidos la enfrentó. La primera grieta en la armadura llegó en 1890 con la ley antimonopolio Sherman. En teoría era simple. Las combinaciones y conspiraciones para restringir el comercio eran ilegales. En realidad, la ley fue casi imposible de aplicar al principio. Los tribunales eran hostiles, las corporaciones, evasivas, y la voluntad política, débil. Pero la verdadera importancia de la ley Sherman no fue su aplicación inmediata, sino que, por primera vez, Estados Unidos declaró que la economía no era propiedad privada de un puñado de hombres. Era un espacio público. Y los espacios públicos tienen reglas. Luego llegaron los periodistas, los sensacionalistas, como los llamaba Theodore Roosevelt, no con desprecio, sino con respeto. Ida Tarbell expuso las despiadadas tácticas de Standard Oil, impidiendo que la compañía se escondiera tras su imagen filantrópica. Upton Sinclair se infiltró en la industria cárnica, y su libro, La jungla, horrorizó a la nación. No fue la ideología lo que impulsó el cambio. Fue una repugnancia colectiva cuando los estadounidenses se dieron cuenta de cómo se veía el capitalismo desregulado tras bambalinas. La opinión pública cambió, lentamente al principio, luego con decisión. La reforma dejó de ser un lujo. Se convirtió en una estrategia de supervivencia. El punto de inflexión fue Theodore Roosevelt. Enérgico, agresivo, casi teatral, Roosevelt comprendió algo esencial: que un presidente no podía simplemente imponer las reglas. Tenía que moldear la narrativa de cómo era una economía justa. Cuando se enfrentó a la Northern Securities Company, un enorme monopolio ferroviario respaldado por JP Morgan, no solo estaba presentando una demanda, estaba anunciando que la era de los imperios privados intocables estaba llegando a su fin. Reforzó la regulación ferroviaria, presionó al Congreso para que ampliara la supervisión federal y redefinió la presidencia como un contrapeso al poder corporativo. Roosevelt no odiaba a las grandes empresas. Odiaba a las empresas tan grandes que amenazaban a la República. Y, sin embargo, ni siquiera Roosevelt pudo evitar la siguiente crisis: el pánico de 1907. Cuando el sistema financiero se congeló, no fue el gobierno el que intervino. Fue JP Morgan, actuando como un banco central unipersonal. Convocó a los banqueros a su biblioteca, cerró las puertas y los obligó a coordinar un rescate. Funcionó, pero aterrorizó al país. Un hombre no debería tener tanto poder sobre la economía nacional. Y así, en 1913, Estados Unidos creó la Reserva Federal, no como una herramienta financiera abstracta, sino como una respuesta directa al peligro de que individuos privados controlaran el sustento del país. Las reformas también se extendieron al trabajo. Las primeras leyes sobre el trabajo infantil sacaron a los niños de las fábricas y los llevaron a las escuelas. Comenzaron a surgir normas de seguridad en el lugar de trabajo. Los estados experimentaron con la compensación laboral. La jornada de 8 horas, antes impensable, comenzó a convertirse en un movimiento real. Y con la 16ª enmienda, el impuesto federal sobre la renta, el gobierno finalmente tuvo una forma de desafiar la enorme magnitud de la riqueza oligárquica. Por un momento funcionó. Estados Unidos no desmanteló el capitalismo, lo disciplinó. Hizo que el sistema sirviera a la mayoría en lugar de girar en torno a unos pocos. Pero la historia no termina aquí, porque la historia suele dar vueltas. Y con el paso de las décadas, las mismas barreras que salvaron el sistema comenzaron a desvanecerse. Las reformas que disciplinaron el capitalismo no fracasaron, fueron olvidadas. Y el olvido, en la historia económica, nunca es neutral. Es una elección, una deriva, una lenta erosión de las reglas, no por accidente, sino por la influencia, el cabildeo y el regreso de un viejo mito, que los mercados se regulan a sí mismos, que la riqueza concentrada es eficiente, que el bien público surge automáticamente del interés privado. La era progresista había nacido de la crisis, y la crisis dio influencia a los reformistas.
Pero a medida que avanzaba el siglo XX, la prosperidad regresó, los recuerdos se desvanecieron y la idea de la moderación pasó lentamente de moda. A finales de la década de 1970 y principios de la de 1980, se afianzó una nueva ideología que consideraba la regulación como una carga, las leyes antimonopolio como innecesarias, los sindicatos como obstáculos y la tributación de los ricos como un error moral y económico. Paso a paso, década tras década, se fueron retirando las barreras. Las finanzas se desregularon. Las fusiones corporativas se expandieron sin escrutinio. Las tasas impositivas para los más ricos se desplomaron. Las leyes de financiación de campañas se debilitaron, permitiendo que el dinero privado fluyera más profundamente hacia la política. Los sindicatos colapsaron a medida que los empleos manufactureros se automatizaban, se subcontrataban o los empleadores luchaban sistemáticamente contra ellos. Y a medida que el capital se volvió más móvil, el poder de negociación de los trabajadores comunes disminuyó. No sucedió en un solo momento. Esto se logró mediante 1000 pequeños recortes legislativos, cada uno defendido como una modernización, cada uno fortaleciendo discretamente las mismas fuerzas contra las que una vez lucharon los progresistas. Y las cifras actuales muestran los resultados con una claridad incómoda. El 1% más rico de los estadounidenses ahora posee casi el 40% de la riqueza nacional, uno de los niveles más altos de la historia moderna. La mitad inferior del país posee alrededor del 2% al 3%. El 0,01% más rico, una pequeña porción tan pequeña que podría caber en un estadio deportivo, controla una parte de la riqueza nacional comparable a la de la élite justo antes de la Primera Guerra Mundial. Solo en 2023, 19 de los hogares más ricos de Estados Unidos agregaron aproximadamente $1 billón a su patrimonio neto. $1 billón, dividido entre menos de 20 familias. Si esas cifras parecen sacadas de 1890, es porque lo son. La arquitectura de la desigualdad, que los progresistas una vez desmantelaron, ha sido reconstruida. Ahora es más alta, más elegante, más global y más aislada de la presión democrática. Pero la desigualdad no es el único paralelo. Observemos el trabajo. La Edad Dorada se definió por trabajos peligrosos, sin red de seguridad y niños trabajando en fábricas y minas. Hoy en día, nadie envía a los niños a las minas de carbón, pero las presiones resultan inquietantemente familiares. Los salarios se han estancado durante décadas. Los costos de la vivienda y la atención médica se disparan. Millones de trabajadores flotan entre trabajos informales, trabajos a tiempo parcial y empleos inestables sin prestaciones. Y en lugares como Florida, los legisladores han comenzado a reducir las protecciones contra el trabajo infantil, permitiendo que los jóvenes de 16 y 17 años trabajen más horas, más tarde por la noche y con menos garantías. Hace un siglo, los reformistas lucharon para sacar a los niños de lugares de trabajo peligrosos. Hoy, algunos estados les están abriendo la puerta discretamente. Es una época diferente, con industrias diferentes y un lenguaje político diferente, pero la presión económica es la misma. Cuando el sistema se ve sometido a una gran presión, las primeras protecciones que se sacrifican son las destinadas a los más vulnerables. Mientras tanto, el poder corporativo se ha reorganizado en formas que los progresistas no podrían haber imaginado. Standard Oil se ha convertido en una gran empresa tecnológica. US Steel se ha convertido en un fondo de capital privado global. Los fideicomisos ferroviarios se han convertido en plataformas digitales que controlan las cadenas de suministro, los mercados publicitarios, el acceso minorista, los flujos de datos y ecosistemas enteros de la vida económica. Donde los viejos monopolios compraban periódicos, los nuevos moldean el propio entorno informativo, algorítmicamente, de forma invisible y con una escala que ningún magnate de la Edad Dorada podría comprender. Y, al igual que hace un siglo, el sistema político a menudo tiene dificultades para frenarlos. No porque no existan leyes, sino porque su aplicación se ha debilitado, el cabildeo se ha profundizado y la ideología de dejar que el mercado se encargue se ha convertido en un reflejo bipartidista.
Así que aquí estamos de nuevo. Una era de riqueza asombrosa, mano de obra frágil, control político y creciente frustración pública. Una segunda edad dorada, con ropa nueva pero con el mismo manual. Y en este punto de la historia, es natural sentirse pesimista. Pero no es ahí a donde nos lleva esta historia. Porque la lección central de la primera era progresista no fue la desesperación, sino la transformación. La presión de la desigualdad no quebró al país, lo cambió. Y aquí está la parte que más nos importa hoy. Estados Unidos no arregló la edad dorada por accidente. No dependió de la suerte, ni de la caridad de los ricos, ni de la mano invisible que finalmente se corrigió a sí misma. La reforma se produjo porque la gente común la exigió, porque el periodismo expuso abusos, porque los políticos sintieron presión, porque las crisis obligaron al país a asumir el coste de dejar que los imperios privados crecieran sin límites. Ninguna de esas fuerzas ha desaparecido. Simplemente están latentes, a la espera de ser reactivadas. Las barreras que una vez disciplinaron al capitalismo aún existen en el código legal, la jurisprudencia y la memoria institucional. La legislación antimonopolio sigue vigente. Las protecciones laborales aún pueden reforzarse. Las redes de seguridad aún pueden reconstruirse. La regulación financiera aún puede restaurarse. No es cierto que el sistema se haya vuelto imposible de arreglar. Lo cierto es que la voluntad de solucionarlo ha sido inconsistente. Ha aumentado en tiempos de crisis y disminuido en tiempos de complacencia. Pero la historia demuestra que el péndulo siempre retrocede, porque las sociedades no pueden sobrevivir largos periodos de desigualdad extrema sin consecuencias. Y aquí es donde reside la esperanza. Si algo nos enseñó la Edad Dorada, es que las reglas del capitalismo no son inmutables. Las crean las personas, las moldea la política, las aplican las instituciones y se reescriben cuando ya no sirven al público. Los ricos tienen influencia, a veces enorme. Pero el país es más grande que cualquier puñado de élites. Era cierto en 1900 y lo es en 2025. El hecho de que la desigualdad actual se asemeje a la Edad Dorada no prueba que la reforma sea imposible. Es prueba de que la reforma es necesaria. El mero hecho de que el sistema se sienta desequilibrado es señal de que una nueva era de reformas ya es necesaria. Hace un siglo, los estadounidenses reinventaron su economía. Desmantelaron monopolios, protegieron a los trabajadores, regularon las finanzas y sentaron las bases de la clase media. Lo hicieron sin una unidad perfecta ni resultados perfectos, pero lo lograron. Y la razón por la que tuvieron éxito es la misma por la que nosotros podemos. Porque las reglas de la economía son obra humana, y lo que los humanos hacen, los humanos pueden cambiarlo. La historia no se repite, pero rima con intenciones. Y la última vez que la desigualdad se vio así, el país no se desmoronó. Contraatacó, reescribió las reglas, obligó al capitalismo a servir a la mayoría en lugar de a unos pocos. Eso no es nostalgia. Es un precedente. Si esto te dio una nueva perspectiva, suscríbete. La historia tiene las respuestas. Te mostraré dónde buscar.